les bendiga, es un gusto saludarles y para mí, bueno, es un privilegio estar aquí, ¿verdad?, compartiendo la palabra del Señor y también dando gracias a Dios y a nuestros pastores, la pastora Vicky, el pastor Chuy, por la confianza, ¿verdad?, de permitirme darles a ustedes lo que Dios me ha dado. El Señor, años atrás, me preparó para estudiar el área de educación especial. Y esta tarde, bueno, quiero compartirles algo respecto a esto, ¿verdad? Pero antes de empezar, ¿qué les parece si me ayudan a orar? Sí, vamos a ponernos en manos del Señor para que sea Él ayudándome y ayudándolos a ustedes a recibir este mensaje. Amén. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Padre, por este tiempo hermoso que tú ya tenías planeado, Señor. En tus manos nos ponemos, Señor. Te pedimos de tu Santo Espíritu, Padre, para que tú abras en nosotros el entendimiento, Señor, por favor, para este mensaje que tú tienes, Señor. También pedimos de tu Santo Espíritu en mí, Señor, que seas guiándome, Señor, y hablando claramente lo preparado, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, mis hermanos, pues el tema es un maestro especial para un niño especial. Y bueno, ¿cuántos maestros especiales hay en este auditorio? Amén, ¿verdad? ¿Y de verdad serán maestros especiales? ¿Por qué especiales? ¿Qué es lo que hace un maestro especial ante los ojos de Dios? ¿Qué lo hará especial? Vamos a verlo en nuestro versículo del seminario, Hechos 13:22. Dice, quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. En otra versión que les voy a leer, Nueva Biblia de las Américas, la última parte dice, he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. Ahora vemos que Dios se complace en que hagamos su voluntad, ¿verdad? Como hace ratito escuchamos lo que la pastora Vicky nos compartía, que Dios se complace cuando los maestros, ¿verdad?, hacemos su voluntad. ¿Y cuántos de los que estamos aquí queremos hacer la voluntad de Dios? Amén, ¿verdad? Queremos hacer la voluntad de Dios. Entonces, esta tarde, Dios quiere que aprendamos que dentro de su voluntad también están nuestros niños con necesidades especiales. Y nosotros, como maestros de iglesia infantil, el tener un corazón conforme al de Dios es también el querer hacer su voluntad, haciendo todo lo que Él quiere que hagamos. ¿Y qué es lo que quiere que hagamos? Bueno, que recibamos a estos niños con amor, atendiéndolos, amándolos, a todos estos niños que tengan alguna necesidad especial. Esta tarde lo que vamos a aprender de una manera muy general, porque créanme que hablar de educación especial es un tema muy amplio, ¿verdad? Solamente vamos a aprender un poco, pero vamos a aprender un poquito qué es la discapacidad y algunas de las discapacidades. ¿Dónde y por qué se originó la discapacidad? ¿Y cómo ve Dios a la discapacidad? Vamos a descubrir también si como maestros de iglesia infantil seremos capaces de atender a niños con necesidades especiales. Realmente, como maestros que no tengo a lo mejor la preparación académica, ¿puedo yo atender un niño con necesidades especiales? Vamos a ver lo que dice Dios esta tarde. Y bueno, el hablar de niños con necesidades especiales, como les dije, es una gama muy amplia, muy extensa, por lo que no pretendemos que salgamos de este lugar siendo unos expertos, ¿verdad? Nos llevaría muchísimo tiempo.
pero sí conociendo a lo mejor algunas de sus discapacidades. No nos vamos a meter mucho porque también sus síntomas y sus causas son diversas, son muchas, nos llevaría mucho tiempo. Tampoco se trata de que como maestros hagamos notoria las diferencias de nuestros niños especiales, sino lo contrario, que resaltemos y hagamos énfasis en sus particularidades, en respetar esa individualidad del niño y esa singularidad. ¿Por qué? Porque Dios los hizo a su imagen y semejanza, ¿verdad? No son diferentes a nosotros. A lo mejor tienen algunas características diferentes, así como cada uno de nosotros somos diferentes, ¿verdad? Así mismo ellos. El mundo en general presenta la discapacidad como una dificultad, pero también son marcas de la creatividad de Dios. Y si toda la creación de Dios es buena, entonces hasta las cosas que nosotros definimos como discapacidades son buenas, ¿verdad? Y pueden producir buenos frutos, pero por el poder de Dios. Amén. Como maestros debemos enfocarnos, como dije, en esas individualidades y llamar a cada uno de los niños por su nombre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso los dignifica. A nuestros niños especiales no les vamos a decir, ay, sí, el cojito o el cieguito o el que casi no escucha bien. No, porque eso no los dignifica. Ellos tienen un nombre y por su nombre los vamos a llamar, ¿verdad? Porque a nosotros Dios nos llama por nuestro nombre. A cada uno de sus hijos Dios nos llama por nuestro nombre. Miren lo que dice en Isaías 43:1. Isaías dijo, ahora pueblo de Israel, Dios tu creador te dice, no tengas miedo, yo te he liberado, te he llamado por tu nombre y tú me perteneces. Entonces, nuestros niños especiales le pertenecen al Señor. Dios ha creado en ellos también un propósito especial, un camino único para ellos, ¿verdad? Y vamos a empezar definiendo qué es la palabra discapacidad. ¿Qué es una discapacidad? Bueno, pues una discapacidad es una afección del cuerpo o de la mente, ¿verdad? Puede haber ahí una deficiencia que hace un poco más difícil que la persona haga ciertas actividades. Puede tener algunas limitaciones en su cotidianidad e incluso también en interactuar con el mundo que los rodea. Pueden tener dificultades, pueden tener restricciones. La discapacidad puede ser por diversas causas. Como les dije al principio, no nos vamos a meter a ver cada una de ellas, pero sí de manera muy general. ¿En dónde se puede originar una discapacidad? Bueno, en el momento de la gestación pueden ser congénitas, ¿verdad? A nivel cromosomático o en el nacimiento. ¿Por qué las mamás cuando están dando a luz a su bebé lo primero que quieren hacer es escuchar llorar a su bebé, ¿verdad? Porque cuando el oxígeno no llega al cerebro, puede haber ahí ocasionar una discapacidad, cuando pasa mucho tiempo el cerebro sin oxígeno. También por enfermedad puede ocasionar una discapacidad, o por accidente o muchas causas más. Tenemos que hacer una diferencia que la discapacidad no es lo mismo que una enfermedad. La discapacidad es permanente y a largo plazo, de toda la vida. No es que con un medicamento, con un tratamiento, vaya a desaparecer la discapacidad, a diferencia de la enfermedad. Las enfermedades sí pueden curarse, una discapacidad no, pero una enfermedad sí puede provocar una discapacidad. Por mencionar un ejemplo, cuando un bebé, un niño tiene meningitis, se inflaman las meninges, puede ocasionar un daño cerebral, pérdida auditiva
o discapacidad del aprendizaje u otros más. También hay una clasificación para las discapacidades, es muy amplia. Vamos a mencionar solo alguna para que ustedes tengan cierto conocimiento y cuando reciban a un niño con necesidades especiales y sus papás les mencionen, bueno, sepan algo de esto, ¿verdad? Esta clasificación puede ser, la primera es dificultades en el aprendizaje y creo que pudiera haber muchos de estos niños en nuestro salón de clases, ¿verdad? ¿Y qué es una dificultad del aprendizaje? Bueno, pues este no es un indicador, hermanos, de una menor inteligencia. No es que los niños sean menos inteligentes, no, sino lo que pasa es que ellos aprenden de una manera diferente y a ritmos diferentes que los demás niños. Nuestros niños que tienen problemas de aprendizaje están muy conscientes de ello y ¿saben qué? Ellos sufren. ¿Por qué? Porque muchas veces se sienten aislados, se sienten perdidos porque les hacen burla. Los mismos compañeritos se pueden decir, ay, es que no lee bien, o todavía la edad que tiene y no sabe escribir. Estos niños son dañados en su corazón. Es en donde nosotros tenemos que entrar y empezar a ministrar, ¿verdad? Las dificultades de aprendizaje pueden ocurrir en el proceso. El proceso consiste en recibir la información. Hay niños que tienen un problema y no, al recibir la información no la codifican como normalmente nosotros lo hacemos. También puede ser en el cerebro. Aquí en el momento de estar procesando la información pasa algo que los niños luego no pueden comprender al mismo ritmo que nosotros o incluso en la salida de la información. Estos niños con dificultades del aprendizaje presentan, digamos, lo podemos notar cuando ellos, su lenguaje es pobre, es decir, su vocabulario es limitado. Ese puede ser un rasgo. Cabe mencionar que nosotros no somos expertos en determinar esto, ¿verdad? No porque vean alguna de estas características en los niños, ustedes van a decir, seguro tiene problemas de aprendizaje. No, esto lo va a determinar el especialista, ¿verdad? Un neurólogo, los papás son los que nos van a informar a nosotros, pero nosotros no estamos capacitados para determinar estas cosas. Nuestros niños con dificultad en el aprendizaje también presentan hiperactividad o lo contrario es el letargo. Niños muy aletargados, que casi no participan o que constantemente están en actividad. También quiero mencionar que la hiperactividad últimamente se está confundiendo con la malcrianza de los niños. Cuando están muy inquietos dicen, sí, seguro es hiperactivo. ¿Será que ya tengo un diagnóstico de hiperactividad? Muchas veces es porque al niño le faltan límites, ¿verdad? Marcarles límites, principalmente en casa, ¿verdad? También los niños presentan poca tolerancia a la frustración, y esto significa que cuando no logran algo, detona siempre en una rabieta, ¿sí? Y esto, vuelvo a lo mismo, muchas veces es porque los papás no ponen límites en sus hijos, pero otras no consiste en ellos. La poca tolerancia es algo que en su cuerpo no logra controlar y detonan en rabietas. También nuestros niños tienen dificultades en el procesamiento del lenguaje, ya sea escrito, ¿verdad? Comúnmente el conocido, la dislexia y muchas más, son muchas. También problemas de memoria a corto plazo. Estas dificultades se engloban dentro de los problemas de aprendizaje. También hay discapacidades sensoriales. Estas discapacidades sensoriales se refieren a los problemas visuales o problemas auditivos, ya sea visuales, ceguera, auditivos, sordera. Nuestros niños, algunos pueden tener esa afectación de manera parcial
o total, ¿verdad? Otra de las clasificaciones es discapacidad física o motora. Los niños que en su sistema locomotor tienen alguna dificultad, ya sea por un mal funcionamiento del sistema nervioso, del sistema muscular o el óseo articular. Y ellos, por lo regular, pues necesitan apoyo para moverse, ya sea silla de ruedas, algunas muletas, algunas andaderas, y se les dificulta por consiguiente la movilidad funcional. Nosotros como maestros, ante estos niños, tenemos que mostrarles respeto. Respeto porque, como lo dijimos hace un momento, Dios les los hizo a su imagen y semejanza. Nosotros no debemos de asumir que nuestros niños con esta discapacidad motora tienen una discapacidad intelectual. Ellos nos comprenden, ellos nos están entendiendo. Hay discapacidades que sí tienen ambas, pero no todo es igual. Cada niño Dios lo crea de manera única y perfecta, aunque nosotros lo mencionemos como discapacidades, ¿verdad? Cuando hablemos con algún niño que esté en silla de ruedas, la manera de mostrarle el respeto es poniéndonos a su nivel. Si cuando hablamos con un niño, ¿verdad?, que nos agachamos para verlos a los ojos y poder entablar una comunicación, lo mismo lo tenemos que hacer con ellos, por respeto a ellos, ¿verdad? Otra manera de mostrarles respeto es nunca moverlos del lugar sin antes pedirles autorización, porque no son muebles. Nosotros cuando vamos de paso y encontramos una caja o una silla, la movemos, ¿verdad?, sin ningún problema porque nos estorba. Ellos son personas, son niños que merecen todo nuestro amor, todo nuestro respeto, por lo tanto necesitamos preguntarle. Lo mismo cuando tengamos que bajarlo por una rampa, ¿cómo quieres que te baje? ¿De frente, de lado? Siempre pedirle instrucción cómo ellos desean que lo hagamos, ¿sí? Otra clasificación de la discapacidad, esta es la intelectual o del desarrollo. Y dentro de esta clasificación están los niños que, voy a mencionar solo algunos porque son muchos. Síndrome del cromosoma X frágil, síndrome de Down, síndrome fetal alcohólico y trastorno del espectro autista, ¿sí? El trastorno del espectro autista es distinto a una discapacidad intelectual. Nuestros niños, ellos lo que tienen dificultad es en relacionarse, en percibir las cosas muy diferentes a como nosotros lo percibimos. Créanme que es un mundo hermoso conocer a un niño autista. Si nos metemos un clavado en estudiar esta discapacidad, este trastorno, es un mundo fascinante y requieren todo nuestro amor y todo nuestro respeto. Estos niños, la peculiaridad que tienen es que su funcionamiento intelectual está por debajo del promedio. Digamos que los que estamos aquí, los niños normales, las personas normales, tenemos un rango del coeficiente intelectual entre el 115 y el 85. Nuestros niños con estas discapacidades intelectuales, su coeficiente intelectual el rango es del 70 al 55 o menos. Por lo tanto, a ellos les cuesta mucho trabajo comprender ciertos conceptos. Esta discapacidad afecta la adquisición, la retención y la aplicación de ciertas habilidades. También presentan alteraciones en la atención. Tal vez podamos decir, ay, es que le estoy diciendo y no me pone atención. Es que no es que ellos no quieran, es que realmente está en su condición. También la memoria, ¿verdad? Tienen dificultad en retener
Como les dije, la percepción, ellos perciben muy diferente a nosotros, su lenguaje también tienen dificultad, la resolución de problemas no es igual a la que nosotros hacemos. Nuestra cotidianidad, los niños pequeños resuelven problemas, ellos se les dificulta, incluso también la interacción social. Hay niños que no, principalmente los niños con espectro autista, no fijan la mirada, no toleran que los toquen, ellos perciben un mundo diferente. Estos niños, a partir de ahorita vamos a entender que los niños que tienen una discapacidad física, como les dije, del aparato locomotor, ¿verdad?, sensorial, visual, auditiva, o del aprendizaje, ellos no tienen ningún problema en razonar y en entender la obra de nuestro Señor Jesucristo, lo que hizo Jesús en la cruz. ¿Por qué? Porque ellos, su coeficiente intelectual, digamos que está dentro del rango, ¿sí? Entonces, la obra redentora de nuestro Señor, ellos lo van a entender. Y si nosotros los evangelizamos y estamos obviamente con las herramientas, con las dinámicas adecuadas para ellos, ellos van a entender quién es Jesús, la obra que hizo, y además ellos se van a percibir pecadores, ellos van a lograr hacer eso, ¿verdad? El problema, digo, aquí lo que nosotros como maestros estamos aprendiendo es que la discapacidad intelectual, ¿sí?, los niños que están por debajo del rango del coeficiente intelectual que nosotros, ellos sí van a tener problemas de razonamiento. Ellos no se van a poder lograr ver a sí mismos como pecadores. ¿Por qué? Porque su intelecto tiene una afectación. Los niños, al no verse a sí mismos como pecadores, pues tampoco van a entender lo que hizo Jesús en la cruz. Pero entonces van a decir, bueno, ¿y estos niños entonces qué? ¿Verdad? Estos niños, al tener un daño severo, son niños de Dios, son del Señor, definitivamente son del Señor. Miren lo que dice Mateo 18:3. Dice, y dijo, les aseguro que si ustedes no cambian y se vuelven como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Ese volverse como niños, pues sabemos que estos niños tienen una inocencia en su pensamiento. Cierto que son pecadores, toda persona nace pecadora, ¿verdad? Pero no logran reconocerse. Ellos podrán crecer año con año, tendrán una edad cronológica a lo mejor de 15 años, pero su edad mental será un niño de 3, de 2, dependiendo del daño que tenga en su cerebro, ¿verdad? Romanos 6:23 dice, quien solo vive para pecar, recibirá como castigo la muerte. Pero Dios nos regala la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Fíjense, quien vive para pecar, es decir, cualquier persona con un razonamiento, con esa necedad en el corazón de decir, yo voy a pecar, obstinado, como, ¿verdad? La vida de Saúl, obstinado, vivir para pecar, pues va a tener la muerte, el castigo de la muerte. Pero Dios nos regala la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Y todo esto es por su gracia, ¿verdad? Tal vez nosotros no logramos entender al 100% cómo se relaciona Dios con la discapacidad, con los niños con discapacidad. Sabemos que espiritualmente hay una unión del Señor con los niños, pero nosotros como maestros tenemos que ofrecer la oportunidad por medio de nuestras clases para que el Espíritu Santo hable a los niños al nivel de su comprensión. Ahí es el reto para nosotros. Nosotros vamos a tener que adecuar nuestras clases para que llegue a la comprensión, al nivel de ellos. Muchos niños en estas condiciones
entienden ciertas realidades espirituales, algunos participan en la adoración y en otras actividades de la iglesia, por lo que nosotros debemos de promover esto, debemos de promover estas actividades, estarles promoviendo a Jesús a nuestros niños para que ellos puedan experimentar un encuentro genuino con Él. La clave principal para entender a niños con discapacidades y trabajar con ellos es establecer relaciones muy cercanas, relaciones estrechas con ellos. Tenemos que procurar una amistad que ellos se puedan sentir en confianza con nosotros, y esto los va a animar al amor de Dios. Ellos van a ver reflejados el amor de Dios en nosotros, en la manera que nosotros se lo demos. Ahora, ¿dónde se originó la discapacidad? ¿Ustedes saben dónde se originó la discapacidad? En el huerto del Edén. Ahí es en donde todo surgió. ¿Por qué surgió la discapacidad? Por el pecado de Adán y Eva. Fíjense, Dios estableció autoridad sobre Adán cuando le puso una restricción. ¿Verdad? En Génesis 2:17 dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieres ciertamente morirás. A partir de ahí, todo transformó, ¿verdad? Todo cambió, entró la imperfección, el dolor, el sufrimiento, la tristeza, y Adán y Eva quedaron sujetos a la muerte, ¿verdad? Muchas personas pudieran pensar, ay, es que a lo mejor tu hijo es discapacitado por tu pecado. Bueno, digamos, tal vez si los papás negligentes están en vicios, en pecado, posiblemente al momento de la gestación el bebé pueda tener una afectación, pero en realidad no es así. Se los ilustro de esta manera. No sé cuántos de ustedes han visto a la orilla del río peces muertos, ¿verdad? Hay peces muertos y ustedes dirán, ¿será que el pez por pecador así fue su fin? ¿Terminó muerto? Pues no, ¿verdad? El pez no viene al caso eso. Es porque el agua estaba contaminada, ¿verdad? Y lo mismo pasa con las enfermedades y con las discapacidades. Todas son productos del pecado. Todas. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en un mundo contaminado del pecado. Las células ya no son puras como en el Edén, ¿verdad? Antes del pecado, no, ya todo empezó a cambiar. Entonces, pues ya las células, pues hay células cancerosas y por esto algunas veces vienen las discapacidades porque el pecado entró. Y ahora, ¿cómo es que Dios puede ver a los discapacitados? ¿Cómo los ve Dios? Dios determina tanto las habilidades como las discapacidades. Todo esto viene de parte de Dios. En Éxodo 4:11 dice, Dios le contestó, escúchame Moisés, yo soy quien hace que hables o que no hables. Yo soy quien hace que puedas oír o que no oigas nada. Yo soy quien puede hacerte ver o dejarte ciego. Todo esto viene de parte de Dios. Dios es el alfarero, hermanos. Y el hombre, ¿qué es? La obra de sus manos, ¿verdad? Y esto implica una participación directa de Dios en la creación de estos niños. Él pone toda la atención en los detalles, pone intención en su creación, en el diseño, y además tiene un propósito específico. ¿Por qué? Porque Él es el alfarero. Él nos crea y nos moldea como a Él le place. Las personas con discapacidades, mis hermanos, no son productos dañados. No son productos dañados. No es que Dios se haya equivocado,
no es que Dios haya hecho una vasija incorrecta, todo es perfecto, porque todo es hecho por Dios. Dios asume la responsabilidad completa y absoluta de la existencia de estos niños. Y por lo tanto nosotros tenemos que recibirlos con amor, ¿verdad? Amén. ¿Cuál será la necesidad primordial de la vida de una persona con discapacidad? ¿Será la sanidad física? Pudiera ser, sabemos que tenemos un Dios milagroso, ¿verdad? Puede hacer milagros, pero en realidad la necesidad primordial es la salvación de la muerte eterna, ¿verdad? El Señor nos quiere librar del pecado y ese es el motivo más grande, ¿verdad? Dios quiere que toda persona conozca las buenas nuevas de salvación y nuestros niños especiales no son la excepción. Jesús entendía que la salvación del alma era una prioridad muchísimo más alta que la sanidad física. ¿Verdad que sí? Lo vemos a lo largo de las Escrituras, que así era. Y, por ejemplo, en Mateo 9:2, cuando Jesús, antes de sanar al paralítico, le dijo: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, primero perdonó sus pecados y después le sanó. Dios puede sanar o no sanar, si a Él le place, ¿verdad? Pero no significa que vamos a dejar de confiar en Él. Nuestra esperanza está en que un día, ¿verdad?, las enfermedades que existen aquí en la tierra se desvanezcan ante la luz perfecta, ante la luz perfecta de su presencia, ¿verdad? En ese momento todo desaparecerá. Amén. Un niño con necesidades especiales tiene la misma necesidad de salvación que la tiene cualquier otro niño. Romanos 3:10-12. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todo ser humano aquí en la tierra necesita de salvación y nuestros niños especiales necesitan de salvación. Amén. Un niño especial recibirá la salvación al igual que el resto de los niños. ¿Cómo? Por medio de la fe. Por medio de la fe. Sabemos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, nosotros como maestros de iglesia infantil debemos de tener en cuenta que es de suma importancia que nuestros niños con necesidades especiales se les presente el Evangelio de una manera tangible, de una manera clara, de una manera práctica, para que ellos puedan experimentar el amor de Cristo y a su vez ellos se puedan relacionar con nuestro Señor. Amén. Bueno, pues ahora que sabemos algunas de las características de nuestros niños, les quiero hacer una pregunta con la que iniciamos hace un momento. Como maestros de iglesia infantil, ¿seré capaz de atender a niños con necesidades especiales? ¿Será que yo pueda hacerlo? Es decir, híjole, el reto es muy grande, ¿verdad? Bueno, pues antes de que nos llegue el pánico y el miedo nos llegue a paralizar, recordemos que si tú eres maestro, es porque ya has sido probado y aprobado por Dios, ¿sí? Eso debemos de tener muy en cuenta. Entonces es porque tú tienes un llamado de parte de Dios para servir en este ministerio. Este llamado tiene que ser un llamado genuino, mis hermanos. No un llamado porque, ay, mira, pues yo soy maestra y a lo mejor puedo ayudar y puedo ayudar en la iglesia infantil y puedo cuidar a los niños. Pues no, no es suficiente.
Nosotros ministramos el corazón de los niños. No nada más es cuidarlos, no nada más es darle una clase bonita y hablarles de Jesús. Es ministrar su corazón, sanar su corazón. Y más de nuestros niños especiales que vienen muy dañados por la sociedad. Nosotros debemos de abrazarlos, debemos de arroparlos. Si tú, maestro, tienes ese llamado genuino de parte de Dios, puedes estar haciendo esta obra. Miren lo que dice Efesios 4, 11 y 12. Dice, Él fue quien les dio unos la capacidad de ser apóstoles. ¿Quién es Él? ¿Verdad? Nuestro Señor Jesucristo. Él nos va a dar esa capacidad de ser apóstoles. A otros la de ser profetas, a otros la de ser evangelistas y a otros la de ser pastores y maestros. Hizo esto para que todos los que formamos la iglesia, que es su cuerpo, estemos capacitados para servir y dar instrucción al creyente. En este caso, a nuestros niños. Y miren lo que dice el verso 16, un poquito más abajo. Dice, Cristo es quien va uniendo a cada miembro de la iglesia según sus funciones. Aquí estamos maestros, ¿verdad? Estamos aquí y vamos a querer hacer esa función. Y quien hace que cada uno trabaje en armonía. Tenemos que trabajar en orden para que la iglesia vaya creciendo y cobrando más fuerza por causa del amor. A mí esto me gustó mucho, porque dice, para que la iglesia vaya creciendo. ¿De qué nos está hablando aquí, mis hermanos? Que Dios no quiere que nadie se quede afuera. Nadie. Nuestros niños especiales deben de estar aquí con nosotros. Tal vez, no sé si en tu iglesia haya llegado algún niño con necesidad especial y le hayan dicho, pues no te podemos recibir porque no sabemos cómo atenderlo. Bueno, pues tampoco vamos a ser negligentes, ¿verdad? Y sin tener idea lo recibimos. Pero si tú tienes el llamado, hermano, como maestro, Dios nos va a capacitar, lo acabamos de leer. Él nos va a capacitar y quiere que la iglesia vaya creciendo. Quieren que estos niños estén aquí con nosotros. Y sigo leyendo, cobrando más fuerza por causa del amor. El amor, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo murió también por ellos. ¿Logran ver el propósito del Señor? ¿Alcanzan a ver cuál es la voluntad de nuestro Señor para nuestros niños especiales? Los quiere tener aquí con nosotros. Dios quiere que los niños con necesidades especiales sean atendidos por maestros llamados por Cristo, porque el ingrediente principal para bendecirlos es el amor. Ningún otro maestro de allá afuera, bueno, a lo mejor sí lo hacen por vocación y tienen el amor, pero aquí vamos a ministrar sus almas, sus corazones. Allá afuera los van a atender también, ¿verdad? En las instituciones, Dios también las creó. Pero aquí nosotros vamos a cuidar sus corazones, les vamos a dar el respeto que ellos se merecen. Además de todo esto, como les dije hace un momento, Dios nos va a capacitar para servir y dar instrucción a nuestros niños especiales. Dios nos dota, nos da dones, nos da su gracia para bendecir al cuerpo de Cristo, ¿verdad que sí? Y miren, Romanos 12, versos 6 y 7 dice, Romanos 12, 6 y 7, Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te ha concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Les estoy leyendo Nueva Traducción Viviente. Enseña bien. Nuestra labor como maestros es que nuestros niños conozcan y se relacionen bien
con nuestro Señor Jesucristo. Y esta palabrita bien, ¿qué implica? Implica mucho de nosotros. Implica compromiso, un gran compromiso. Implica dedicación, implica paciencia, pero no paciencia de un ratito, paciencia a la máxima potencia, al 1000, pero sobre todo el amor, porque el amor es el que va a abrazar el compromiso, la dedicación, la paciencia y todo lo demás. Si no tenemos ese amor, el amor de Cristo, no vamos a poder, ¿verdad? No vamos a poder. Si yo no tengo ese amor que se requiere para atender y ministrar a nuestros niños especiales, mi trabajo no dará frutos, mis hermanos, no va a dar fruto. Primera de Corintios 13:1 dice, si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amara a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. A lo mejor si eres muy buena maestra y haces tus clases muy bonitas, pero si no tienes el amor de Cristo, nada va a pasar, no va a haber frutos. A la primera que te haga el niño, te vas a querer desquitar, te vas a querer vengar, y ese no es el amor, ¿verdad? Todo ser humano, toda persona necesita amor, tanto darlo como recibirlo, ¿sí o no? Amén, todos necesitamos del amor y nuestros niños especiales no son la excepción, ellos no quedan fuera del plan de Dios, ellos requieren ser recibidos en atención, en cuidado, en protección, en aceptación, pero sobre todo en amor. Y ese amor, como les digo, no es como el mundo lo da, no es como una maestra de una escuela regular lo puede dar. Nosotros es el amor de Cristo, ese es el que tiene que prevalecer, el amor de Cristo. Cuando un niño nos haga un berrinche, pues a lo mejor sí nos podemos desequilibrar un poco, pero si tenemos el amor de Cristo, vamos a saber qué hacer. Y si de pronto ya me pateó, pues no se la voy a regresar, ¿verdad? Incluso hasta nos escupen, porque son niños. Y tenemos que tener el amor de Cristo para poder abrazarlos, ¿verdad? Nosotros necesitamos brindarles ese amor siendo pacientes, como les dije, ¿verdad? Negándonos a nosotros mismos. ¿Cómo nos vamos a negar? Porque necesitamos brindarles tiempo en la planeación de clases, en la elaboración de material, ¿verdad? Tiempo se requiere esfuerzo, dedicación para la preparación, para el estudio, incluso hasta en nuestra economía. Eso es negarnos a nosotros mismos. No rendirnos cuando las cosas no salgan bien, cuando el niño, híjole, es que yo ya había avanzado, di un paso y veo que dio 3 atrás. No nos demos por vencido, tenemos que seguir perseverando y sobre todo no enfadarnos con el niño. Ese es el amor de Cristo que Él quiere. Que las circunstancias o las situaciones que se ven alrededor del niño, es decir, híjole, es que su caso está muy difícil, no se va a poder, es que no me está entendiendo. Esas circunstancias no tienen que nublar nuestra fe y esperanza, hermanos, porque el trabajo que estamos haciendo, Dios lo va a recompensar y sobre todo lo va a perfeccionar. ¿Sí lo creen? Démosle un aplauso al Señor. Miren lo que dice Primera de Corintios 13, de 4 al 7. Ya lo sabemos, ¿verdad? Se las voy a leer en Nueva Traducción Viviente. El amor es paciente y bondadoso. No es ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de ofensas recibidas.
¿Qué tal que cuando el niño me pateó, pues el próximo domingo lo voy a tener ahí sentado y no lo voy a dejar parar? No, ¿verdad? Eso no aplica. No puedo tener un registro de esas ofensas. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en todas circunstancias. El reto, pues no es fácil. No es fácil. Les mentiría si les digo que una vez que nosotros recibamos a los niños y, bueno, sí, ya los aceptamos y ya todo va a marchar bien. No, ¿verdad? Habrá momentos de mucha frustración, de impotencia tal vez, de no saber qué hacer, de decir, pero si yo ya había logrado que saludara y ahora ya no lo hace otra vez. Pero cuando estemos nosotros atorados en esta situación, en este a lo mejor desánimo, es cuando debemos de recordar, hermanos, que Cristo también murió por estos niños, ¿verdad? Y que Cristo quiere que sea conocido. Entonces tenemos que esforzarnos. Dios es quien nos llama para su servicio y nos va a otorgar dones para enseñar, ¿verdad que sí? Por último, quiero hacerles nuevamente la pregunta: ¿puedo o soy capaz de atender a un niño con capacidades especiales? ¿Qué le responderían a Dios, mis hermanos? ¿Qué le dirían? ¿Cuál sería la respuesta que le dirías a Dios? ¿Crees que Dios te puede dar el suficiente amor que los niños necesitan? ¿Ustedes creen? Amén. Maestros de iglesia infantil que estamos aquí reunidos, si tú amas a Cristo con todo tu corazón, si tú estás seguro que tienes ese llamado genuino de parte de Dios para ser maestro, si amas servirle por lo que Él ha hecho por ti en la cruz del Calvario, si amas a los niños, entonces tú eres un maestro especial para un niño especial. Entonces tú eres un maestro conforme al corazón de Dios, porque eso es lo que Dios quiere en nosotros, ese corazón desprendido, ese corazón amoroso, ¿verdad? No sé si quieras decirlo conmigo, decirle: Señor, quiero ser un maestro conforme a tu corazón y haré tu voluntad. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Señor bendito, te damos las gracias, Señor. Muchas gracias, Padre, porque sabemos, Padre Santo, que tú amas a todos por igual, Señor. Tú no haces acepción de personas y tú estos niños los tienes en un lugar especial, pero quieres que nosotros llevemos tu mensaje a ellos, Señor. Danos de tu gracia, danos de tu amor, danos de ti, Padre, para poderlos abrazar, poderlos cubrir, poderlos cubrir también sus necesidades espirituales, Señor. Ayúdanos, Señor. Necesitamos de tu gracia, Padre. Toca a mis hermanos, Señor, dándoles ese amor que necesitan para darle a nuestros niños especiales. Señor, te damos gracias y a ti te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén.